Atención, el ministro de Salud reveló en RTVC Noticias cuáles son las cifras del gobierno sobre contagios y fallecimientos por COVID que los llevaron a recomendar hoy volver al uso del tapabocas. Luisa Barberi, buenas noches, adelante con la información. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos, como usted lo menciona, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le reveló a RTVC Noticias cuáles son esas cifras precisamente de aumento en contagios de COVID-19. Afirmó que esto se debe a la circulación de una nueva subvariante de Omicron en el territorio nacional. La última semana se nos han incrementado entre un 20 y un 35% el número de hospitalizaciones y el número de personas que están en cuidado intensivo. También se nos han duplicado el número de fallecimientos. Esto se debe fundamentalmente a la circulación cada vez mayor de una nueva subvariante de la variante Omicron, que son la subvariante B5, que está entrando en el país. En minutos esperen la ampliación de esta información. Por el momento vamos con nuestros titulares. Jonathan Torres aceptó que asesinó a su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón. La fiscalía reveló los términos del preacuerdo judicial. Serían 28 años de cárcel. El acusado reconoce homicidio agravado y desaparición forzada y, según su abogado, en la audiencia acusará a más personas. Estos videos fueron la clave contra Torres. Asesinó a su cuñada, la sacó en bolsas y luego la arrojó en zona rural. La fiscalía citó a declarar a Emilio Archila. El exconsejero dice que denunció hace un año coimas que supuestamente alcaldes pagaron para que les aprobaran proyectos. Sigue el repudio por el asesinato del excombatiente de las FARC, Ronald Rojas, firmante del Acuerdo de La Habana. Un francotirador lo atacó cuando estaba en su finca. Ministro de Defensa dice que Inteligencia sigue analizando versiones del asesinato de alias Iván Márquez. 3 mujeres al gabinete Petro, Corcho en Salud, López en Agricultura y Muhammad en Ambiente. Nueva reunión de empalme en el Palacio de Nariño. Gobierno entrante califica a Guaidó de fantasma y dice que hay preocupación por la planta de monómeros. El dólar otra vez sobre máximos históricos. Hoy llegó a 4.259 pesos. Gobierno reaccionó a imágenes de hombres armados disparando y requisando gente en el Catatumbo. Indignación en Santander, que expuso a un menor de edad en una motocicleta. Es complicado el panorama en las regiones por lluvias. 2 puentes al borde del colapso en Putumayo y en Atlántico. Alerta roja en el Canal del Dique. En el mundo, ya son 7 muertos por la balacera en plena fiesta nacional de Estados Unidos. El asesino había anunciado la matanza. Esperen oportunidades. Hay vacantes para oficiales de construcción en Antioquia. Y en deportes, jornada movida en el Tour por Wout van Aert. Les contamos cómo van los colombianos. Y hoy es martes de invitado en RTVC Noticias y estaremos conversando con el actor Luis Eduardo Arango. Buenas noches. Un preacuerdo judicial solucionó el misterio en torno a un caso que ha generado indignación en las últimas semanas: el asesinato brutal de la psicóloga Adriana Pinzón. Su cuñado Jonathan Torres aceptó que la asesinó e intentó desaparecer el cuerpo. Anuncia que en próximas audiencias delatará a más personas. Los videos de un conjunto residencial donde se le vio a Torres cargando bolsas negras fueron la pieza clave en esta investigación. Jonathan Torres reconoció ante los fiscales que asesinó a su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón. Lo hizo en medio del preacuerdo judicial, que ya está listo para presentarlo ante un juez de conocimiento, según informó la fiscalía. Sí, hoy aceptó la responsabilidad del hecho. Que se hizo por los 2 delitos. El delito mayor, el homicidio agravado en concurso con la desaparición forzada. Los familiares de la psicóloga reportaron su desaparición el 7 de junio y tras recibir la denuncia, la fiscalía activó el mecanismo de búsqueda urgente. Estos videos de las cámaras de seguridad en el conjunto residencial donde vivía Adriana Pinzón mostraron que Torres Campos ingresó al apartamento ese 7 de junio. Salió en 2 oportunidades con el carro de su cuñada, primero con un morral negro, luego con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl del vehículo.
El apartamento en el que vivía la psicóloga tenía manchas de sangre y un conocido de Torres aseguró que le dejó a guardar una maleta con cuchillos llenos de sangre y papeles de la víctima. El preacuerdo se hace como autor material de esos delitos, autor uno solo. Pero si él presta una colaboración con la Fiscalía, más adelante, de otra manera, que no se filtre la información, él va a prestar una colaboración y de así hay más personas involucradas en estos hechos. El pasado 15 de junio, Jonathan fue presentado ante un juez de control de garantías y no aceptó los cargos. A los 8 días, la Fiscalía General encontró el cuerpo de Adriana. Estaba en una bolsa negra y había sido abandonada en un paraje solitario de Zipaquirá. Era, al parecer, la misma bolsa que Torres sacó de su apartamento. La Fiscalía determinó que los móviles del crimen serían económicos y estarían relacionados con el afán que tendría su cuñado por cubrir varias deudas. El preacuerdo suscrito fue socializado con las víctimas y será presentado ante un juez de conocimiento para su aprobación. Casos de personas que atentan contra familiares ocupan la atención de expertos. El caso de Adriana Pinzón empieza a ser analizado frente a otros hechos como el de la familia Leal. Algunos forenses ya encuentran elementos comunes. Para los expertos, el caso de Adriana Pinzón tiene muchas similitudes con el ocurrido el pasado 21 de noviembre, cuando Johnny Leal al parecer asesinó a su hermano y madre, y fueron precisamente la llamada ventana de muerte, es decir, las últimas 48 horas previas a la desaparición de Adriana, las que fueron determinantes para esclarecer el crimen. Esa situación de avaricia que seguramente él tenía, sino también algún odio, resentimiento, envidia hacia la víctima. Percibimos una actitud perversa por querer asesinar a su propia cuñada para obtener unos beneficios de tipo económico. Al tratar de encubrir el homicidio, cuando sacó el cuerpo en bolsas que luego abandonó, y las posteriores contradicciones en las versiones denotan los planes del victimario. Abandona el cuerpo a varios kilómetros de la escena primaria, es decir, de donde la asesina, y lo arroja en una zanja, seguramente buscando que desapareciera producto de algunos animales carroñeros que acabaran con el cuerpo y borraran precisamente esa evidencia. La forma en que fue asesinada Adriana Pinzón y el actuar que mostró ante la justicia su cuñado Jonathan Torres fueron indicios, según expertos, sobre la probable culpabilidad y los móviles del crimen. El preacuerdo anunciado hoy por la Fiscalía confirmaría esa hipótesis. La Fiscalía General citó a declarar al exconsejero presidencial Emilio Archila, esto tras denunciar un supuesto caso de corrupción y soborno con los recursos de la paz. Archila explicó cómo, al parecer, se estarían presentando posibles sobornos con el trámite de los proyectos. Para que los proyectos en los municipios PEDET se ejecuten, deben tener el visto bueno de la Secretaría Técnica. Allí es donde estaría el soborno, según Emilio Archila. Algunos alcaldes habrían ofrecido coimas a funcionarios para obtener el aval, que más adelante les garantizaría el giro de recursos. Ahí es donde se evalúa que los proyectos tengan los requisitos, 3 requisitos para poder ser presentados al OCAD Paz. Entonces, a quienes estaban acusando, los estaban acusando de que no permitían que los proyectos llegaran al OCAD Paz. En diálogo con RTVC Noticias, Emilio Archila dijo que recibió un correo anónimo hace un año y luego una carta firmada, donde subalternos suyos denunciaron. Era el nombre de Álvaro Ávila, que era el secretario técnico. O sea, únicamente hacia él. Estas personas que trabajan en la etapa previa estaban pidiendo dinero para dejar que eso llegara. Dice Archila que al día siguiente puso en conocimiento a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y que el Departamento Nacional de Planeación retiró de los cargos a los funcionarios involucrados. Lo preocupante es que aún se desconoce cuánto dinero hay comprometido. Tengo la claridad de que los 6 billones de pesos que se aprobaron de proyectos en el OCAD Paz son recursos que se le dirigen a los alcaldes y los alcaldes son los encargados de ejecutarlos. Son más de 500 proyectos, ya hemos entregado más de 100. Este viernes el exconsejero presidencial deberá rendir testimonio en la Fiscalía, entidad que afirmó que la investigación avanza en etapa de recolección de pruebas. Hay indignación por el asesinato del excombatiente de las FARC, Ronald Rojas, quien fue firmante del acuerdo de paz en La Habana. Un francotirador lo impactó en el pecho cuando el hombre compartía con su familia en una finca de Huila.
En esta finca ubicada en Palermo, Huila, Ronald Rojas Ramos compartía con su esposa, hijos y amigos cuando un francotirador le disparó en el pecho. Oculto en un sector oscuro, contiguo a la zona donde se encontraba, hace uso en 3 oportunidades de esa arma de fuego. En las antiguas FARC era conocido como alias Ramiro Durán. Participó activamente en la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Fue delegado en la Comisión de Seguimiento en Diálogo con el Gobierno Nacional y además era líder en la Mesa de Reincorporación, creada por inconformidades con el Partido Comunes, quienes rechazaron el homicidio. Exigimos al gobierno saliente garantías en seguridad para la vida y para el ejercicio de la política, pero también al gobierno entrante que preste atención a esta situación, que no se haga una cosa reiterada. Se activó de inmediato la ruta de esclarecimiento por parte del grupo especial que trabaja entre Fiscalía, Policía Judicial, con el fin de lograr esclarecer ese hecho. Según Indepaz, con Rojas, este año ya van 22 excombatientes asesinados para un total de 321 desde que se firmó el acuerdo de paz. El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a la muy probable muerte de alias Iván Márquez en suelo venezolano. Dice que por ahora inteligencia en Colombia no tiene confirmación, pero que sí se han detectado movimientos en zona de frontera. Alias Iván Márquez sería el quinto integrante de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia abatido en territorio venezolano, en el estado de Apure. Existe una información donde presuntamente ha fallecido y ha sido asesinado este criminal y terrorista Iván Márquez, que tenía la protección del régimen de Maduro. Diego Molano confirmó movimientos de tropa en la frontera. Informaciones adicionales que se han conocido por parte de inteligencia es que ha habido algunos movimientos de tropa del ejército bolivariano a una zona específica para validar o no la muerte o el asesinato de esta persona. Lo que está claro es que nosotros en Colombia tenemos la información que en Venezuela protegen a estos terroristas. Aunque inteligencia en Colombia aún no confirma plenamente la muerte, se cree habría sido por un ajuste de cuentas en medio de disputas por rutas del narcotráfico. El caso de El Zarco Aldinever y Walter Mendoza, que serían los dos que estarían en línea precisamente de conducción de este grupo criminal de las disidencias de las FARC. Márquez fue jefe del equipo negociador de las entonces FARC y firmante del acuerdo en La Habana en 2016. De confirmarse su muerte, se sumaría a la de Gentil Duarte el pasado 4 de mayo del 2022 en un campamento en el estado de Zulia, a la de Jesús Santrich el 17 de mayo del 2021, al parecer en medio de una emboscada en la serranía del Perijá, a las de alias Romaña y alias El Paisa, quienes también habrían muerto en Venezuela en el estado de Apure el 7 de diciembre del 2021. El presidente electo Gustavo Petro ya tiene listos a 6 de sus 18 ministros. Hasta ahora las protagonistas son las mujeres. Hoy se conocieron 3 nombres más. John López con la información. John, buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, hablamos de Cecilia López, quien va a la cartera de Agricultura, un ministerio que la economista ya manejó en 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper. Por otra parte está Carolina Corcho, quien fue anunciada como la próxima ministra de Salud. Es médica y psiquiatra, recordada por sus críticas al sistema de salud y al manejo del actual gobierno a la pandemia. Sobre eso hablamos recientemente con ella. En este momento pues expresamos la preocupación de que se ha habido un aumento en los contagios, en las mortalidades, una disminución en la vacunación, entonces se va a revisar ese tema. Además, hoy también fue anunciada Susana Muhammad en el Ministerio de Ambiente. Ya había trabajado con Petro, pero en la Alcaldía de Bogotá. Lo hizo en la Secretaría de Ambiente. Domina temas como cambio climático y la conservación de los pájaros. Escuchar todos esos conflictos socioambientales, todas las realidades desde los territorios. Estaremos escuchando varias organizaciones, comunidades, territorios, para que el nuevo gobierno tenga como siempre una visión desde los pies en la tierra, una visión desde las comunidades, al igual que la institución. Y recordemos también nombramientos de días pasados. Álvaro Leiva en el Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda y Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura. Compañeros, eso es todo por el momento. Continúen ustedes con más noticias. Gracias, John. Y tenemos noticias que también son del empalme, porque hoy se llevó a cabo una nueva reunión en el Palacio de Nariño. Voceros del gobierno entrante hablaron de Venezuela. Luisa Barberi, adelante.
Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que 4 horas duró esta reunión de empalme del DAPRE en cabeza de su director Víctor Muñoz y por parte del gobierno entrante de Luis Fernando Velasco. En el encuentro también estuvieron algunos consejeros presidenciales. Velasco dijo que se encuentran recibiendo toda la información y hay unos temas específicos en los que esperan ahondar a lo largo de esta semana, pues todos los comités de empalme el próximo lunes tendrán que entregar ese primer informe al comité central que está haciendo todo el proceso de empalme. Pero Velasco también al terminar la reunión aquí del DAPRE expresó una preocupación muy especial por la empresa de monómeros. Claro que tenemos una gran preocupación. La preocupación es que uno no puede seguir hablando con fantasmas que no existen. Integrantes del nuevo gobierno ven con preocupación el hecho de que la empresa Monómeros siga en manos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Mire lo que nos está pasando, por favor, pregúntenle a nuestros campesinos, pregúntenle a nuestros agricultores. No se está produciendo y estamos comprando a 3 veces lo que se compraban los insumos. Entre tanto, tras la reunión de empalme hoy, Luis Fernando Velasco anuncia informe dentro de una semana. El director del DANE, por su parte, destacó el interés de la Comisión de Empalme del nuevo gobierno por las estadísticas relacionadas con comunidades negras y pueblos indígenas. Donde se resalta el interés del enfoque étnico de la información estadística que se produce desde el DANE, en particular en relación con los pueblos indígenas y sus aspiraciones históricas. La vicepresidenta electa Francia Márquez y Álvaro Leiva se reunieron con Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, donde dialogaron de paz, política de drogas, ambiente, inclusión y migración. Continuamos con más noticias. El dólar sigue aumentando y día tras día rompe su máximo histórico. Hoy llegó a 4.259 pesos, cifra nunca antes alcanzada en el país. Los pronósticos de los expertos apuntan a que posiblemente siga subiendo. El dólar subió 66 pesos y llegaron a negociarlo en promedio a 4.259 pesos, un valor sin precedentes en el país. El contexto económico internacional fortaleció la divisa en el mundo. La gran preocupación en que la recesión internacional global sea más fuerte de lo que se esperaba ha llevado a que los inversores sigan y continúen generando salidas de mercados de renta variable. En momentos de incertidumbre, lo que prefiere el inversionista es tener en la mano los dólares, se genera una demanda importante y la oferta se contrae. El peso colombiano se devaluó 11,5% en el último mes y el dólar ganó 487 pesos. Las monedas latinas han sido las más afectadas. La fuerte devaluación que experimentó hoy el peso colombiano es un fenómeno global, se está dando muy fuerte en Chile, en Brasil, en México. Otra razón para el repunte del precio del dólar es la caída en el precio del petróleo a un promedio de $100 por barril. Como lo anunciamos al principio de la emisión, el COVID-19 vuelve a generar alerta. Las autoridades están preocupadas por el aumento de contagios y muertes y el ministerio recomienda usar tapabocas en espacios cerrados. La variante Omicron BA.5 es la responsable de las complicaciones. La semana pasada hubo 23.827 contagios y 100 muertes por COVID-19 en Colombia. De las transmisiones, casi la mitad corresponden a la variante Omicron. Bogotá, Valle, Antioquia y Barranquilla reúnen 68% del total de contagios. Aunque no es obligatorio, el Ministerio de Salud recomendó el uso de tapabocas en espacios cerrados para evitar más contagios. Esto se debe fundamentalmente a la circulación cada vez mayor de una nueva subvariante de la variante Omicron, que son la subvariante B5, que está entrando en el país. Otro llamado es a completar los esquemas de vacunación. Yo creo que la gente tiene una percepción de que el riesgo ya pasó y esa es una falsa percepción. Ya sabemos que las vacunas producen una inmunidad de relativamente corta duración, máximo 6 meses, de manera que quien no se ha vacunado, que en la última vacuna fue hace más de 6 meses, más de 4 meses, es importante que piensen su primero o segundo refuerzo. Este viernes el Comité de Emergencia de la OMS se reunirá para actualizar las recomendaciones para superar la emergencia sanitaria. Autoridades intensificaron patrullajes en norte de Santander luego de que este fin de semana grupos armados hicieran requisas a civiles y también disparos al aire.
El primero de los hechos se registró en Tibú, cuando hombres armados ingresaron a un establecimiento para hacer requisas a los ciudadanos que departían allí. De inmediato, de hecho, había presencia allí de nuestro Ejército Nacional, de nuestra policía. Se dieron las instrucciones de despliegue de tropa, quienes estuvieron presentes en la zona. Se habían hecho el día anterior allanamientos y el día que se presentaron los hechos siguen las operaciones de nuestro ejército y de nuestra policía en el municipio de Tibú. El otro caso se registró en los municipios de Teorama, El Tarra y Tibú, en donde supuestos integrantes del ELN salieron a las calles disparando y lanzando globos alusivos a este grupo armado. ¿Qué está sucediendo? Hay algunos civiles que se visten rápidamente, hacen un acto y luego desaparecen y se van a casas o al área rural. Las operaciones en contra de las disidencias de la FARC y el ELN, que también siguen allá en el municipio de Tibú. Ante estos hechos, se reforzó la seguridad en el departamento con la presencia de integrantes de la policía y del ejército. Hay alerta en San José del Palmar, en el Chocó. La comunidad está confinada desde esta madrugada por la incursión de un grupo armado ilegal en la zona. Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. El ataque fue perpetrado sobre la 1:40 de la mañana, según informaciones entregadas por el brigadier general Oscar Murillo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que opera en el departamento del Chocó. Según el uniformado, en el enfrentamiento falleció uno de los subversivos. Atacaron tanto a la policía como a la base militar. En reacción a este ataque de parte de esos terroristas, hay un sujeto neutralizado muerto. Se desarrolla esa operación. Con una arma corta tipo pistola, cae ahí en el centro poblado del casco urbano de San José del Palmar. Según la Alcaldía Municipal de San José del Palmar, continúa la zozobra dentro de la población. Entre tanto, las autoridades militares han anunciado que continúan los operativos para dar con el resto de los responsables de este ataque, tanto a la policía como al Ejército Nacional. Desde Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Las autoridades ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información sobre los involucrados en las 2 muertes con tortura y violencia extrema ocurridas en menos de un mes en Cali. Carlos Gutiérrez, los saludo y bueno, le pregunto cómo fue el último caso, ¿qué pasó? Mateo. Muy buenas noches. Pues bien, la alerta la generó la comunidad del barrio Petecuy 2, eso está ubicado aquí en el nororiente de Cali. Alertaron por supuesto a las autoridades, a la policía que llegó al lugar e hicieron una verificación inicial y constataron que se trataba de una cabeza que estaba dentro de una bolsa de basura. De inmediato se alertó a Medicina Legal para que hiciera el procedimiento correspondiente. Lo que dicen las autoridades, específicamente el alcalde de la ciudad, esto obedece a un tema de vendetas entre miembros de organizaciones criminales que se están disputando el territorio por el control del microtráfico. Los restos humanos fueron dejados en una bolsa de basura frente al puesto de salud del barrio Petecuy 2, nororiente de Cali. Se ubicó un grupo especial de policía judicial bajo liderazgo de la Fiscalía de la Nación, donde estamos realizando todas las investigaciones correspondientes. Es el segundo caso en menos de un mes en el mismo sitio. 2 muertes ocasionadas por tortura y violencia extrema. En forma inmediata fueron enviadas unidades de policía judicial y de inteligencia con el fin de realizar una investigación exhaustiva que conlleve obviamente a la ubicación, juiciación y captura de los responsables de estos hechos. Según las primeras investigaciones, en el sector operan las bandas criminales conocidas como los Sánchez y los Chingas, quienes se disputan el territorio para la venta de drogas ilegales. Es el grave problema que nos provoca la mortalidad violenta que aún no superamos en la ciudad de Cali. Esa situación donde uno u otro grupo administran la olla. La policía continúa con la búsqueda de los responsables de estos hechos. Y desde esta misma noche las autoridades, específicamente la policía y el ejército, van a realizar una intervención en este sector de la capital del Valle del Cauca. La víctima que se presentó días atrás era conocida como una persona habitante de calle y que deambulaba por este sector desde hace 20 años. Infortunadamente murió en este hecho violento. Información a esta hora de la noche en el nororiente de la capital del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Las lluvias de las últimas horas, que han sido bastante intensas, causaron varias emergencias en el departamento de Putumayo. 2 puentes quedaron a punto de colapsar. El informe es de Ángel Montilla, periodista de la Radio Nacional. De acuerdo con Álvaro Agudelo, capitán de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Putumayo, la creciente del río se vio afectada por las fuertes lluvias en el municipio de San Francisco. Esto presentó una caída de banca en el mismo puente, lo que mantiene incomunicados al departamento de Nariño con el departamento de Putumayo. Las personas que vayan a viajar desde el municipio de Mocoa en Putumayo pueden hacerlo utilizando la vía que conecta a Huila con Popayán. Que tenemos una gran afectación vial en el kilómetro 62 y 69, sector Alto Putumayo, municipio de Sibundoy y San Francisco, donde en uno de estos puntos tenemos pérdida total de la calzada. Por su parte, Invías ya se presencia en la zona y adelanta los estudios necesarios para habilitar lo más pronto posible el tránsito vehicular que conecta a los departamentos de Nariño con Putumayo. Y hay alerta roja en el sur del Atlántico por el alto nivel del río Magdalena. El agua superó los 8 metros. La comunidad de Santa Lucía, muy cerca al canal del dique, es la más afectada. A diario, las autoridades del Atlántico reportan un aumento del nivel del río Magdalena y el canal del dique de aproximadamente 4 centímetros. Hasta el momento han sido identificados 15 puntos críticos que indican riesgo de desbordamiento. Hoy, afortunadamente, podemos brindarles un parte de tranquilidad sobre ese lugar, pero el llamado es al gobierno nacional, el llamado es al gobierno para que hayan obras que realmente representen una tranquilidad permanente para todos los habitantes del sur del departamento. Hace 10 años el desbordamiento del canal afectó a más de 150.000 personas. Hoy la situación podría ser más grave. Particulares sin permiso removieron las compuertas que contienen el canal, poniendo en peligro a las familias que viven en las zonas aledañas. Estas personas ingresaron a las compuertas del Porvenir, aperturaron 2 de las compuertas que tenemos ahí instaladas, hurtaron las guayas, las poleas, los rieles y además instalaron de manera artesanal unas estructuras de madera y de acero para impedir que la autoridad ambiental logre hacer el cierre y operar de manera técnica. Los campesinos de Santa Lucía han sido los más afectados por la temporada de lluvias, que ha dañado cultivos y los tiene sin servicio de transporte. El drama de los habitantes de Puerto Wilches en Santander no termina. Se sigue filtrando el agua en el Jarillón que había sido reparado meses atrás. Al menos 150 metros se ven afectados por el aumento del nivel de la fuente hídrica. Decenas de habitantes de Puerto Wilches llevan 5 meses viviendo entre el agua. Yo le pido al gobernador, al señor alcalde, que se pongan la mano en el corazón para que vean lo que estamos sufriendo. Desde que el río Magdalena destruyó el Jarillón que protegía decenas de viviendas y más de 60 hectáreas de cultivos, no se ha podido frenar la fuerza del agua. ¿Cómo es posible que en este trabajo llevamos 5 meses de estar haciendo este trabajo con esfuerzo? Yo personalmente he estado aquí ayudando a llenar sacos, a abrir sacos, a trabajar aquí. Y pagando obreros también. En el momento hay 150 metros de filtración de agua y al menos 300 familias en riesgo por si una creciente súbita aparece. La temporada de lluvias no para y el arreglo del muro de contención parece volver a ceder. La tragedia volvería a aumentar. El saldo de damnificados por la creciente del río Magdalena en Cesar alcanza al menos las 300 familias. Se está haciendo un balance de pérdidas en cultivos, animales y enseres. Yomar Navarro con los detalles. Las familias damnificadas se encuentran en las veredas Puerto Boca, Campo Alegre, San Francisco, Jobo y 12 de octubre en zona rural de Tamalameque, Cesar. Allí el río Magdalena se desbordó y la fuerza de la corriente arrasó con animales, varias hectáreas de cultivos e inundó viviendas, causando además la pérdida de muebles y enseres, dijo Adán Cel Agames, vocero de la comunidad. Donde hay más de 200 familias afectadas por la ola invernal. Desde se han perdido los cultivos de plátano, yuca y auyama. Los cultivos de pancoder todos se han perdido. Yo le pido al gobierno departamental que nos ayude con colchonetas, con mercados, con kit de aseo, ya que estas familias están viviendo de una forma muy infrahumana. Además, el desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa dejó cerca de 100 familias damnificadas en el corregimiento de Candelaria, en Chimichagua, Cesar. Hace una semana están a la espera de la entrega de ayudas humanitarias. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
Casi 2.000 familias del barrio Siloé en Cali están sin servicio de agua desde hace casi un mes. Se espera que la solución llegue en los próximos días. Debido a las lluvias en el sector Los Mangos, occidente de Cali, el terreno cedió y afectó la tubería de agua potable. Maquinaria en Cali no ha podido ingresar por la inestabilidad de la zona. Es el daño que se generó en la tubería de 12 pulgadas. Esta es una tubería que proviene de la planta La Reforma y que abastece parte de la Comuna 20. 2.000 familias de la Comuna 20 padecen por la falta de agua desde hace varios días. Para bañarse, para los animales, para tomar, para todo. Es algo primordial, el agua. Y en Cali pues ha pasado con el tarro tanque para darnos la agüita. El trabajo de reparación se está haciendo de forma manual. Hasta el momento se habilitó el servicio de carro tanques para abastecer a la población. La escasez de sangre tiene en alerta al servicio de emergencias en varios hospitales de Antioquia. El incremento de casos de gripa, los 3 festivos consecutivos y las vacaciones serían la causa de los pocos donantes. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. En el municipio de Peque, Antioquia, el alcalde Faber Hernández dictó medidas como el cierre de establecimientos hasta las 9:30 de la noche con venta de licor para mejorar la situación de orden público. Allí se presentó un ataque este fin de semana en medio de las fiestas campesinas donde resultó una mujer muerta y 2 personas más heridas, entre estas un agente de policía. En la ciudad de Armenia, 35.273 estudiantes regresaron a las aulas de clase en las 28 instituciones educativas oficiales, de los cuales 20.047 iniciarán con el programa de alimentación escolar y transporte. Mientras tanto, en el resto del departamento del Quindío se tendrá un nuevo operador tras los incumplimientos de la pasada empresa que fue sancionada y que irá hasta el mes de agosto. Autoridades del departamento de Antioquia señalaron que alias Richard y alias Silvestre, miembros de la subestructura Edwin Román del Clan del Golfo, estarían detrás de los ataques de este fin de semana contra la estación de policía del municipio de Uramita, donde lamentablemente perdió la vida el subintendente Edwin José Hoyos, que cumplía su labor como comandante encargado de esta localidad. Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo y empezamos en Estados Unidos. A 7 se elevaron las víctimas por el tiroteo de Highland Park en Chicago. Esto en la celebración del Día de la Independencia allí en el país norteamericano. El principal sospechoso, un hombre de 21 años, había grabado algunos videos donde amenazaba con una matanza. En las calles de Highland Park todavía hay algo de terror e incertidumbre. Mientras las autoridades confirman una 7ª víctima, reconstruyen cada movimiento del principal sospechoso, Robert Crimo, un joven de 21 años a quien le fueron encontrados videos donde amenazaba con una matanza. Después de disparar desde una azotea, el joven se habría disfrazado de mujer y luego se confundió entre la multitud para no levantar sospechas. Al llegar a su casa, abordó el carro de su madre y minutos después fue capturado por las autoridades. El arma fue comprada legalmente y fue disparada de manera indiscriminada 70 veces. La alcaldesa del lugar dijo conocerlo en sus años, cuando ella era líder Boy Scout y él hacía parte de su grupo. Hasta el pasado domingo, Highland Park había registrado solo 2 homicidios en los últimos 20 años. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, qué alegría saludarlos. Comenzamos hablando de ciclismo porque hoy se disputó la cuarta etapa del Tour de Francia, que ya se encuentra en territorio galo. El ganador fue Van Aert y además también hay que decir que los colombianos Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana están clasificando posiciones en la tabla general. Ahí viene Laporte, ahí está Van Aert. La emoción de este martes de Tour comenzó a 11.5 kilómetros de meta. En pleno ascenso, Wout van Aert se quitó el mal de las fracciones previas y pese a que Simon Yates y Tadej Pogačar le persiguieron, el alemán no se detuvo y voló. Total, vienen unos 15 persiguiendo al único líder de la etapa, que es Wout van Aert. Sacó hasta 30 segundos de ventaja y llegó en solitario a la meta en su primer triunfo tras 3 segundos puestos. ¡A la victoria! ¡Sí! Wout van Aert lo hizo de nuevo. Jasper Philipsen festejó, pero fue segundo. Y Pogačar le reclamó. ¿Te sorprendí? Sí, un poco.
pero le di trabajo a tus muchachos. Daniel Martínez y Nairo Quintana entraron con el pelotón y se mantienen en los 30 primeros. Una etapa muy rápida, donde el repecho final pues sabíamos que se iba a hacer un buen corte. Mañana, etapa llana de 157 kilómetros para los especialistas en embalaje. Y ahora hablamos de fútbol femenino, porque ya este viernes, en 3 días, comienza la Copa América, que se va a disputar en nuestro país, y por supuesto nuestras jugadoras se están preparando para su debut, que será ante Paraguay. Las jugadoras y el técnico Nelson Abadía quieren hacer historia en su casa y con su gente. 23 jugadoras se concentran en la Sultana del Valle con una ilusión. El objetivo está muy claro, es hacer historia, quedar con la copa aquí en casa. El primer rival será Paraguay este viernes a las 7 de la noche. En el Pascual Guerrero están listas para iniciar con pie derecho el camino hasta Bucaramanga. Es un trabajo muy estructurado, desde la sub-20 venimos con el trabajo para Copa América, nos llevaron a los Juegos Bolivarianos para estar bien preparadas para la Copa América y tener más fogueo. Cali acogerá 3 de los 4 partidos de la fase de grupos de la tricolor. Serán 9 puntos vitales y desde ya el llamado es a acompañar a las guerreras. Tenemos la Copa América, el próximo año vamos a tener la Copa Libertadores acá en Santiago de Cali, y es la invitación a que los colombianos, los vallecaucanos, los que les gusta el fútbol, puedan estar este viernes en la inauguración de la Copa América. La meta, levantarla a ella. Y con su conquista podría llegar la consecución del tercer Mundial Femenino y la clasificación a Juegos Olímpicos. Es día de Pink Floyd porque una fecha como esta, pero en 1965 se fundó esta banda de rock sinfónico que además tiene un alto contenido político y que definitivamente marcó la historia de la música y marcó la historia de los movimientos civiles porque ha sido bandera desde siempre. También les cuento que la película documental Álvaro vuelve a las salas de cine, pero todos los detalles se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Nueva York es tal vez una de las capitales en el mundo con más apodos. La ciudad que nunca duerme, la gran manzana o la ciudad del miedo, como la describe Álvaro, un colombiano que como muchos, hace 46 años fue en búsqueda del sueño americano. Yo vivo en Nueva York hace 46 años. Nueva York es un pulpo, es un monstruo. A los 70 años el protagonista es consciente de lo que dejó a un lado, pero también tiene claro que su mayor deseo es reencontrarse con sus seres queridos. ¿A dónde vas, Alvarito? Colombia. Una historia que llamó la atención de Alejandro González, el director de la película, que se encontró con un personaje dedicado al rebusque en las calles de Nueva York. Es una película sobre la amistad, sobre el desarraigo y sobre la vida, que pues estoy muy contento de traer a salas, que es una película necesaria que habla sobre romper estereotipos y sobre las luchas humanas. Producción con una premisa clara: no hay seres humanos 100% buenos o malos. Y usted sabe que en la vida es una rueda y un espejo. La película la puede disfrutar en salas de cine de Bogotá, Cali, Medellín y Manizales. Mucha atención, contribuyentes en Bogotá. Esta semana vence el plazo para inscribirse al pago por cuotas del impuesto predial 2022. Quienes se acojan a esta opción podrán pagar durante el año 4 sumas iguales sin intereses. Los propietarios de predios residenciales y no residenciales tendrán hasta esta semana para acogerse al sistema de pago alternativo por cuotas voluntario. A todos los contribuyentes del impuesto predial para la vigencia 2022, que el próximo viernes 8 de julio vence el plazo para acogerse
al sistema de pago alternativo por cuotas. Los contribuyentes que elijan esta opción de pago deberán pagar en las siguientes fechas. Primera cuota, 22 de julio. Segunda cuota, 23 de septiembre. Tercera cuota, 25 de noviembre del 2022. Cuarta cuota, 20 de enero del 2023. Al pagar en la fecha, el valor no tendrá intereses, pero empezarán a correr para quien se atrase. Anunciaron que para las diligencias no repartirán fichas y que hay 71 funcionarios que atienden desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde en CADES y Supercades. Recordemos que el beneficio grande para los contribuyentes es que quien no tenga la totalidad para el pago total puede dividir el pago del impuesto predial vigencia 2022 en 4 cuotas iguales. A principios de mayo del 2022, Hacienda ya había recaudado cerca de 1 billón de pesos por impuesto predial. El DANE reveló que la inflación anual con corte en junio fue 9,6%. ¿Qué otros datos se conocieron? Laura Rojas, muy buenas noches. Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo que acaba de revelar el director del DANE es que hubo un aumento en comparación del año anterior con el mes de mayo. Eso quiere decir que aumentó 0,6 puntos porcentuales, 17 puntos básicos ha aumentado en el gas, todo lo que tiene que ver con servicios públicos y 12 puntos en alimentos. Es la más alta de los últimos 18 años, en donde la segunda más alta es la inflación del 0,48% que vimos en junio de 2016 en el contexto del paro nacional. Eso significa que hemos tenido también, a pesar de que vemos una moderación en las cifras de inflación mensual, hemos tenido una inflación mensual atípicamente alta. Información de servicio. Más de 5.000 tenderos del país tendrán la opción de inscribirse a un programa de subsidios de hasta 2.500.000 pesos. Vean cómo podrán aplicar. Las inscripciones serán presenciales entre el 6 y 8 de julio. El programa va dirigido a los dueños de tiendas de barrio de Bogotá, Cali, Cúcuta, Ibagué, Popayán, Pasto, Barranquilla, Quibdó, Bucaramanga, Buga, Palmira y Santa Marta. 2 millones de pesos en insumos para ellos y unos cursos especiales durante 5 meses con los cuales les pretendemos brindarles un acompañamiento en buenas prácticas empresariales. Los únicos requisitos serán presentar la cédula de ciudadanía, tener puntaje bajo en el Sisbén y no haber recibido apoyos similares. Mejor surtido y todas esas cosas y todo para surtir porque nosotros teníamos un negocio allí y por la pandemia nos fuimos en quiebra y todas esas cosas y estamos comenzando acá desde el otro. Está muy bajo de ventas y sería muy útil. En Bogotá habrá 2.000 cupos y los puntos de atención estarán en las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Los demás puntos se pueden consultar en la página web de Prosperidad Social. El precio interno de la carga de café quedó en 2.280.000 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, 7,5% por la caída en los precios del petróleo. Cerca de 4 alimentos bajaron de precio. La papa sabanera cuesta en promedio 2.400 pesos el kilo. La yuca pasó de 5.500 a 5.000 pesos el kilo. La cebolla cabezona roja bajó de 2.400 a 2.000 pesos el kilo. Y el aguacate está en 5.000 pesos el kilo, según Corabastos. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el servicio de Internet fijo creció en los indicadores de velocidad, 89% en bajada y 121% en subida, entre los años 2020 y 2021, aumento que asocia al incremento observado de los accesos a redes de fibra óptica en 40% en el mismo periodo. La imprudencia de un conductor de moto que decidió hacer acrobacias en plena vía puso a un menor de edad en riesgo en Santander. Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia. Pablo Fuerman, los saludo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. ¿Qué tal, Mateo y televidentes? Pues es un caso de no creer. Este hecho ocurrió en la vía Charalá hacia el municipio de San Gil. Una familia completa, así como ustedes lo ven en estas imágenes, el papá al manubrio, la mamá acompañando y el niño en hombros. Esto, por supuesto, ha causado rechazo total en las autoridades del departamento. Esta vez el caso de irresponsabilidad en las carreteras ocurrió en Santander, la vía que conduce San Gil con Charalá. 2 adultos en una moto pusieron en riesgo la vida de un menor de edad al conducir de manera peligrosa.
invitamos a la comunidad a que se una al rechazo que tenemos nosotros como institución ante estas situaciones que están pasando y nos informen de manera oportuna en la línea 123 o el numeral 767. Fueron pocos los segundos que por fortuna no terminaron en una tragedia. Nos llamen y nos informen, puesto que debemos evitar que estas tragedias ocurran. La seguridad vial es un compromiso de todos. El ICBF conoce la situación y recuerda que en la línea 141 pueden denunciar la vulneración de derechos a menores de edad. Rechazamos contundentemente la situación presentada en la vía San Gil-Charalá que pone en riesgo la vida de un menor de edad y la garantía de sus derechos. A los padres de este menor de edad les puede caer una sanción por su irresponsabilidad en la carretera y por no tener los elementos obligatorios de seguridad. Recordemos al 123, la línea de la policía, o al 141, la línea del ICBF, si usted llega a ser testigo de una situación como esta. Daniela, es toda la información que tenemos desde Bucaramanga, la capital de Santander. Pablo Fuerman, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Pablo. El llamado entonces a ser responsables en la vía. Y en otras noticias, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas recibió el galardón León Zuleta por el enfoque de género incluyente en sus labores. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Un juez ordenó la libertad por vencimiento de términos del abogado Diego Cadena. El argumento para la decisión es que habían pasado más de 240 días con medida de aseguramiento sin que iniciara el juicio en el proceso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Cadena sigue vinculado al caso. El municipio Buenavista de Quindío deberá ajustar y actualizar el plan de gestión integral con el fin de conocer el detalle de la asignación y gestionar la cobertura de la prestación del servicio de aseo al menos una vez por semana. Así lo ordenó el Tribunal del Quindío por solicitud de la Procuraduría. 13 supuestos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 9 policías activos y un policía retirado, fueron enviados a la cárcel. Según la investigación, desde 2020 vendrían haciendo exigencias económicas en diferentes municipios de Bolívar. En la imputación, los procesados no aceptaron cargos. Para este martes y este miércoles está programada la Cumbre de Congresistas Electas por la Igualdad. Se trata de un encuentro que aborda los desafíos de la agenda de derechos de las mujeres para la eliminación de las violencias, el empoderamiento económico, la reforma política y la gestión pública. Actualizamos la información internacional. Con 30 votos a favor, Suecia y Finlandia quedaron cerca de ser miembros de la OTAN. La decisión abre un nuevo panorama político en Europa, ya que estas dos naciones, cercanas geográficamente a Rusia, deberán declararla como una amenaza cuando se adhieran al Tratado del Atlántico Norte. Novedades del mundo aquí en RTVC Noticias. Suecia y Finlandia están más cerca de ser miembros de la OTAN. Los 30 aliados del organismo aprobaron formalmente las decisiones de la cumbre en Madrid. Una medida que aumentaría aún más el aislamiento estratégico de Rusia. Por ahora, la única nación que se opone a la entrada de las dos naciones al Tratado del Atlántico Norte es Turquía. En 2 meses se confirmaría la adhesión de las naciones a la OTAN. Tras su violento paso por Sloviansk, los ucranianos se alistan para la ofensiva de los rusos a Donetsk. El gobernador de la provincia alertó a sus habitantes para que abandonen sus casas. Según el gobierno de Ucrania, durante los últimos enfrentamientos, los rusos han perdido a 7.000 de sus hombres. La selva amazónica alcanzó la más alta deforestación del primer semestre del año. Las imágenes satelitales mostraron la pérdida de 3.750 kilómetros cuadrados, la más grande desde 2016. Ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Jair Bolsonaro. Llegamos a oportunidades. Atentos, oficiales de construcción en Antioquia, porque hay 114 vacantes disponibles para trabajar. Aquí les explicamos el proceso para postularse. En oportunidades para que oficiales de construcción trabajen en diferentes municipios de Antioquia, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Antioquia. Selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, ser técnico o tecnólogo
pago y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 114 vacantes, con salarios de hasta 2.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes municipios como Medellín, Caracolí, Girardota, entre otros. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTV Noticias. Y seguimos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias porque estamos muy felices y es que a esta hora se está terminando la edición número 19 de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. ¿Y por qué estamos contentos? Porque Colombia logró una puesta en escena histórica, logrando además superar el umbral de 350 medallas en las diferentes modalidades. Hoy, por ejemplo, pudimos celebrar gracias al voleibol femenino. Por eso nosotros aquí en RTVC Noticias queremos hacer un repaso de todo lo que consiguió nuestra delegación en Valledupar. En la lucha estilo libre, categoría hasta 57 kilos, Oscar Tigreros cerró su participación con la presea dorada. He trabajado durísimo, he entrenado acorde a mis capacidades y creo que este es el resultado de esta medalla de oro. En tenis se obtuvo doble medalla de oro con Juliana Lizarazo. Darle esta medalla de oro a Colombia es una gran satisfacción, creo que he venido entrenando para esto. Y también con Juan Sebastián Gómez en sencillos. Volver a así sea bolivarianos. Sé que es un rango más bajo, pero igual es una alegría para mí. Pero una de las medallas que más emocionó a Valledupar fue la de la selección femenina de voleibol dirigidas por Antonio Rizzola. 1, 2, 3, el remate de Colombia. Empezamos perdiendo, pero hicimos la remontada y aquí estamos, con nuestro sabor a oro en la boca. Colombia sumó 171 oros, 104 platas y 79 bronces para un total de 354 medallas en estas justas. Hoy es martes de invitado y está conmigo alguien que seguramente todos ustedes allá en casa han visto en la pantalla porque es parte de la historia de la televisión colombiana. Está conmigo Luis Eduardo Arango. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Luis Eduardo, ¿por qué arrancamos con esta música hoy? Porque, no sé, acompañó muchísimas reuniones con gente que amé, con mujeres y amigos. Iniciando el teatro, iniciando tertulias, iniciando reuniones con personas intercambiando ideas, culturas, en fin, ese tipo de situaciones y me acompañó mucho. Usted decía, iniciando el teatro, ¿usted se acuerda de la primera vez que se paró en un escenario, que estuvo sobre las tablas con un personaje? Me acuerdo de la primera vez y me acuerdo de lo que me pasó. ¿Qué pasó? Eso fue en Tunja, en un festival universitario de teatro. Yo no es que estudiara en Tunja, sino que la universidad fue allá, me tocó allá en Tunja. Y yo había estado ensayando, estaba muy jovencito, ni siquiera estaba en la universidad, estaba en el bachillerato. Y salimos y cuando veo el hueco negro del público, ¿no? Eso estaba lleno de gente y me oí a mí mismo en el primer parlamento y quedé bloqueado, se me olvidó todo, yo no sabía ni qué seguía, ni dónde estaba, ni nada y afortunadamente tenía compañeros con alguna experiencia que me sacaron del embrollo y me acuerdo que me dio mucha rabia eso, me dio mucha rabia que me hubiera pasado y participamos con 2 obras y en la segunda obra me desquité. Ah, bueno. Me desquité. Y se ha seguido desquitando, ¿no? Luego vino, bueno, creo que la primera vez que lo vimos en televisión colombiana fue Romeo y Buceta o algo antes de eso. No, antes de eso sí, en el Chinche, por ejemplo, el personaje de Romeo y Buceta nació en el Chinche. Y antes de eso hice, sí, algunas novelitas en RTI, El Hombre de Negro y ese tipo de realizaciones así. Cuentos del domingo también. No, lo primero no fue Romeo y Buceta, pero sí fue, digamos, lo más notorio.
Sí, William Guillermo se llamaba el personaje, ¿no? Así es. Y era un paisa tremendo. Paisa tremendo, hincha del Nacional. Ahora estamos otra vez de plácemes. Hablemos un poquito de Testosterona. Testosterona es una obra, es una comedia, una especie de farsa loca que tenemos con Daniel Calderón y Walter Luengas y que hemos venido trabajando hace ya rato. Y ahora tenemos una temporada muy corta en el Gimnasio Moderno, en el Teatro del Gimnasio Moderno. Es muy bacana, yo creo que a la gente le gusta mucho. A las mujeres sobre todo les encanta, las mujeres gozan mucho con eso, viéndonos sufrir a nosotros de la manera masculina que pueden ver. Pues es que tengo entendido que es un juego alrededor de esos roles estereotípicos que hay de la masculinidad, ¿no? Y de hecho hay una narradora que es una voz en off femenina. Sí, la voz en off es femenina y se supone la autora y también a la vez, y a veces directora de las puestas en escena. Entonces es el desquite total, la señora se desquita con toda. Entonces, porque algo malo le hicieron. No, tampoco es gratuito, ¿no es cierto? La masculinidad es difícil de llevar, de verdad. Es jodidísimo porque hay demasiados estereotipos con los que hay que cumplir, digamos, y los que ejercen una fuerza de bullying entre los mismos hombres, ¿no? Nosotros nos damos muy duro. Bromeamos muy fuerte, ¿no? Bromeamos de una manera agresiva también, no perdonamos nada, pero a la vez hay unos lazos de amistad también muy fuertes entre los hombres que se mantienen y que sostienen el hecho de ser amigos. Es que de alguna manera, o bueno, de todas las maneras, el machismo también toca a los hombres y los toca muy de frente. Sí, hay unos moldes difíciles de romper y unos moldes muy estrictos y que producen de cierta manera sufrimiento un poco, ¿no? A veces frustración y muchos parámetros a los que hay que llegar, muchas metas que hay que cumplir sin que uno se lo proponga. Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en RTVC Noticias. Bienvenido siempre. Muy amables, muchas gracias a todos ustedes y un placer estar contigo. Durante este fin de semana hubo varios hostigamientos a la fuerza pública en diferentes regiones del país. En Antioquia, 2 policías fueron asesinados. En Santander y Sucre, las autoridades también reportaron ataques. Como Wilmer José Genes Hoyos, así fue identificado el comandante encargado de la estación de policía de Uramita, Antioquia, asesinado por desconocidos cuando atendía un llamado de la comunidad. Un hombre que venía trabajando por la comunidad y estos delincuentes lo asesinan. También resulta allí lesionados 2 de nuestros hombres. En el norte del país, una patrulla de la Policía de Tránsito fue atacada con explosivos durante un puesto de control. El ataque dejó 3 uniformados heridos en Oveja, Sucre. La explosión alcanzó a un ciudadano que transitaba por el lugar, quien fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales. Y en Puerto Wilches, Santander, 2 hombres en moto dispararon contra varios uniformados. Uno de ellos fue gravemente herido. Fueron víctimas de un ataque sicarial bajo la modalidad del Plan Pistola, hecho realizado por la subestructura Luis Alfonso de Chavarría Delgado, Plan del Golfo. Ante la ola de violencia del fin de semana en el país, las autoridades investigan qué organización armada estaría detrás de los ataques. Y ampliamos la otra noticia del día, el nombramiento de 3 ministras del gabinete de Petro. Carolina Corcho, una de ellas designada como la ministra de Salud del gobierno entrante, es médica y psiquiatra. Esta paisa ha sido crítica también con el sistema de salud actual del país. Veamos. Porque no se puede lanzar ante la opinión pública una cifra temeraria que no tiene ningún sustento. Su voz crítica ha hecho de Carolina Corcho una figura conocida en el país. La actual vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana abanderó la lucha para mejorar las condiciones de los profesionales de la salud durante la pandemia. Vamos a acompañar y vamos a estar participando en esta marcha. Médica de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de la Nacional, también tiene un magíster en estudios políticos. Su gran reto, como una de las propuestas bandera del presidente electo Gustavo Petro, será la reforma estructurada de la salud, que incluiría la eliminación de los intermediarios en la financiación de atención a pacientes. Esto es, el fin de las EPS. Autora de la Ley de Residencias Médicas, se desempeñó como investigadora y alguna vez apuntó que entre 1998 y 2011 habrían muerto cerca de 1,5 millones de colombianos
por causas evitables. Según la biografía en su página de internet, la gran experiencia de esta médica de Medellín es el abordaje psicosocial en escenarios comunitarios y de poblaciones segregadas y vulnerables. Lectora apasionada de filosofía y ciencia política, es una de las 4 mujeres nombradas hasta ahora por Gustavo Petro en el nuevo gabinete. Y por otra parte, quien estará al frente de la cartera de Ambiente será Susana Muhammad. Ella hizo parte del gobierno de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, precisamente en la Secretaría de Ambiente entre el 2012 y 2015. Protección a defensores y líderes ambientales, rescatar la selva amazónica y pactos por la protección de selvas y bosques y fortalecer la investigación en ciencias ambientales hacen parte de los retos que deberá enfrentar la nueva ministra de Ambiente. Susana Muhammad es ambientalista y politóloga de la Universidad de los Andes e igualmente tiene una maestría en filosofía y además cuenta con experiencia en cargos públicos. En junio de 2012 fue secretaria de Ambiente de Bogotá, donde desarrolló el plan de cambio climático que incluyó la introducción de buses híbridos. En junio de 2013 pasó a ocupar el cargo de secretaria general de la Alcaldía Mayor. Para junio de 2014 retornó a la Secretaría de Ambiente y desde el 2020 se desempeñaba como concejal. Días atrás había sido designada por el presidente electo Gustavo Petro para liderar el empalme con el actual ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa. El próximo 7 de agosto, día de la posesión del presidente, será el nombramiento de los ministros y la posesión de sus cargos. Y el tercer nombramiento es el de Cecilia López. López regresó a una cartera en la que el país la conoció en mitad de los 90, Agricultura. Este es el perfil de la nueva ministra. Cecilia López es economista con 42 años de experiencia en el sector público. Ya fue ministra de Agricultura durante el gobierno de Ernesto Samper. También ministra de Ambiente entre los años 1994 y 1996. Dentro de su experiencia está la dirección del Departamento Nacional de Planeación y la Embajada de Países Bajos entre 1985 y 1988. Fue senadora de la República entre el 2006 y el 2010. También fue precandidata presidencial por el Partido Liberal. López agradeció la confianza depositada por el presidente electo Gustavo Petro en su trayectoria. Señor presidente electo Gustavo Petro, me honra profundamente su encargo para dirigir uno de los grandes pilares de su propuesta, el campo colombiano. Mil gracias por su confianza en mí y le reitero mi inquebrantable compromiso con usted, nuestra Colombia y su maravillosa gente. Cecilia López actualmente lidera el proceso de empalme en la cartera de planeación. Y con esta información despedimos nuestra emisión central para este martes. Ustedes, gracias como siempre por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche y también no se pueden perder la emisión del mediodía. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, cirujanos. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio